Entonces muy bien. Analizaremos un tema relevante, digamos, en el área del pastoreo, que es la nutrición, y que tiene que ver eh, con algo importante en la productividad y en la efectividad con que uno pastorea, que es el mejoramiento de los niveles de calidad del forraje que los animales consumen. Y no es casualidad que yo he puesto como primera fotografía la aplicación de enmienda sobre una pastura permanente, porque a veces los estudiantes se les olvida que las enmiendas se aplican sobre las pasturas y que la que incorpora, digamos, la enmienda al suelo es el agua, el riego o la lluvia, y también el pisoteo animal, digamos, todos esos factores hacen que se incorpore. Pero es un elemento determinante en la productividad. Ahora, la nutrición de las pasturas tiene una diferencia fundamental respecto a la extracción total que se realiza con el corte, ¿no es cierto?, y elaboración de ensilaje, heno o soilen. Es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental? Es que parte importante de los nutrientes consumidos por los animales van a ser reciclados a través de las excretas, ¿no es cierto?, tanto sólidas como líquidas, heces y orina. Entonces, la extracción de una pastura sometida a corte en el periodo de primavera es alta, ¿no es cierto? En un rezago de 60 días, la pastura presentó una disponibilidad de 3,8 toneladas, el corte extrajo 2,6, el residuo 1,2, y el análisis foliar del material extraído 2,88% de nitrógeno. Por lo tanto, esta cantidad equivale a 18% de proteína, es decir, 2,8 por 6,25, lo que significa que se extrajo en esa sola extracción 74 kilos de nitrógeno. Entonces, y lo cual, indudablemente, en un sistema pastoril, solo el 15% del total de nutrientes será utilizado por el animal, ¿no es cierto?, para producción y mantención. Por tanto, la extracción de esto va a ser muy baja, y esto equivale a que en el sistema en promedio el 85% de los nutrientes se van a reciclar, y asumiendo el mismo porcentaje de eficiencia de utilización del corte, la extracción será de 11 kilos. Entonces hay una diferencia de 74 a 11 kilos. Entonces, acciones que se deben desarrollar para lograr un programa de nutrición vegetal en un sistema pastoril es lo que pretendo mostrarles en esta presentación. Lo primero es que ustedes tienen que considerar de que es rutinario en los campos, es rutinario desarrollar un análisis químico de los suelos, de todos los pastizales, con el objetivo de ver sus características, sus debilidades y sus fortalezas. También con esto, cuando uno hace el muestreo, uno rápidamente hace un análisis físico del suelo. Y el análisis biológico no es habitual, pero también se puede hacer. Ahora, reconocer los principales indicadores de calidad de un suelo es muy importante, y uno tiene que saber interpretar, ¿no es cierto?, el resultado del análisis que viene del laboratorio. Y esa interpretación pasa por saber qué es bueno, qué es malo, qué es más o menos, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden observar en un suelo tipo, digamos un suelo volcánico de nuestra zona, de origen volcánico de nuestra zona, ustedes pueden considerar de que en realidad el nivel de fósforo superior a 20 miligramos por kilo es considerado bueno, digamos, para el desarrollo de una pastura. Ideal que sea sobre 30, o que tenga 60 o 40, pero ya con 20 podríamos considerarlo como bueno. El potasio sobre 200 miligramos por kilo, el calcio sobre 8, el magnesio sobre 2,
el sodio sobre 1, la suma de bases sobre 12, que es obvio por los valores que estoy dando de magnesio, calcio, potasio y sodio. La capacidad de intercambio catiónico 12 centimoles por kilo, y el azufre sobre 20 y el boro y zinc sobre 1. O sea, en 1 es suficiente. Entonces, pero cuando uno analiza un suelo, tiene que saber claramente de que existen diferencias cuando uno saca una muestra a una u otra profundidad. Y así podemos observar en este muestreo que el nivel de fósforo de este suelo de 0 a 20 es 14, de 20 a 40, perdón, es 5 y de 40 a 60 es 4. Y así sucesivamente todos los nutrientes cambian, digamos, de acuerdo a la profundidad. Y por tanto, ¿a qué profundidad debo muestrear cuando yo estoy trabajando en pastoreo? ¿A qué profundidad debo muestrear? Si es pastoreo y es pradera permanente, yo debo muestrear de 0 a 10 centímetros. Y si yo estoy haciendo una preparación de suelo, necesito sacar una muestra de suelo con el suelo preparado ya, es de 0 a 20. Pero cuando yo estoy en pastoreo es de 0 a 10. Esa es la forma. ¿Cómo corregimos los parámetros químicos del suelo? Bueno, lo primero que hay que considerar, que es la primera etapa, es la corrección de la acidez, porque eso determina el desarrollo de la pastura. Ustedes saben que la acidez tiene su origen en la pérdida de bases por lixiviación, en la pérdida de bases por extracción, en la pérdida de materia orgánica y en el uso de fertilizantes de reacción ácida, la urea principalmente, ¿no es cierto? La acidez siempre va a estar definida por dos parámetros dentro de lo que es nuestro análisis químico del suelo, el pH y el porcentaje de saturación de aluminio. Y obviamente que es el indicador más importante, es el pH y la saturación, pero hay que entender de que la saturación de aluminio es el nivel de aluminio dividido por la capacidad de intercambio catiónico, es decir, la suma de bases más el aluminio. Ahora, ¿por qué es así? Porque cuando uno siembra una pastura, uno puede observar de que en un suelo corregido uno logra un nivel de rendimiento superior a un suelo acidificado en el año de la siembra. Pero cuando ya pasa al segundo año, la pastura prácticamente desaparece y lo que nos queda es la pastura del suelo acidificado, es la pastura del suelo corregido. Ahí sí que está presente. Es decir, la longevidad de una pastura, que en este caso es Vallica perenne Mastrero Blanco, se ve totalmente mermada en una condición de acidez. Entonces la corrección de los parámetros de acidez en los suelos se realiza con la aplicación de enmienda que aumenta el contenido de base y neutraliza los protones, como ustedes lo saben. Ahora, los suelos de origen volcánico poseen carga variable y que se caracteriza por tener una alta concentración de estos grupos activos de aluminio y fierro. Y con el aumento de la acidez se cargan positivamente, generando, ¿no es cierto?, hidróxido de aluminio y fierro en la superficie de los coloides, y el aumento de la carga positiva disminuye la capacidad de retención de las bases en el complejo de las arcillas y materia orgánica, aumentando el contenido de aluminio soluble, que es lo que uno no quiere que suceda. Y por esta razón hay que aumentar la carga negativa a través del uso de los carbonatos y tratando, ¿no es cierto?, de que calcio, magnesio y potasio sean retenidos y liberados en la medida que la planta lo requiera. Bueno, ¿cuál es el efecto de la aplicación de enmiendas en la disponibilidad de nutrientes en la planta? Bueno, la reacción que ocurre en el suelo con la enmienda genera que los iones hidrógeno y aluminio presentes en la solución de suelo reaccionen con los hidroxilos provenientes de la hidrólisis de la cal, formando agua y aluminio precipitado. Eso es lo que nos interesa. El aluminio precipitado es reemplazado en los sitios de intercambio por calcio
quedando el aluminio tóxico en una forma inerte en la solución del suelo. Y por eso, ¿no es cierto?, el efecto que tiene la enmienda es el que se presenta en esta gráfica sobre el porcentaje de saturación de aluminio. En la medida que yo aplico más enmienda, tengo menos porcentaje de saturación de aluminio, ya sea con calcita o con dolomita. Los productos que se comercializan en forma habitual en nuestro mercado son los óxidos de calcio, hidróxido de calcio, carbonato de calcio y carbonato de calcio más magnesio, que es la dolomita. La solubilidad de los materiales depende de la fineza del producto y la reacción de los materiales en calante permite que la neutralización de la acidez solo se verifica cuando la enmienda se pone en contacto con el agua. Es decir, yo puedo aplicar en verano la cal sobre la pradera, el animal la va a ir incorporando con las patas, pero no se va a incorporar al suelo hasta que no llueva o hasta que no riegue. Entonces la velocidad de corrección y neutralización dependen de la dosis de aplicación, de la solubilidad y de la humedad del suelo. La decisión de qué tipo de enmienda utilizar está directamente relacionada con el contenido de carbonatos que determina la capacidad neutralizante de esto, ¿no es cierto? Y aquí es donde aquí tenemos que tener muy claro de que para praderas permanentes y para praderas que van a ser siempre consumidas por los animales, la mejor opción es la dolomita, ¿no es cierto? El carbonato de calcio más magnesio, porque tiene un valor neutralizante mayor y porque tiene magnesio y calcio. En pastizales, el factor que define la enmienda es la disponibilidad de magnesio, elemento muy deficitario en nuestro suelo y que genera anualmente muchos eventos de hipomagnesemia en los animales en pastoreo. Entonces, hay un valor límite que debe contener el forraje y que normalmente no ocurre, y es de 0,2% de magnesio. Entonces, el efecto de la cal y la dolomita sobre el pH, ustedes lo pueden observar aquí, tiene una mayor capacidad neutralizante la dolomita en amarillo, ¿no es cierto? Esta que está aquí. Y por lo tanto, esto es lo que uno debe utilizar. Las aplicaciones permiten un mayor equilibrio nutricional en las plantas cuando se hace con dolomita. Ahora, la dolomita no solamente incrementa el nivel foliar de magnesio y reduce el consumo de calcio que realizan las plantas, sino que también genera un cambio en la composición botánica de la pastura. Veamos qué efecto tiene la cal, en la absorción de nutrientes en vallica. Cuando ustedes aplican cal, 1, 2 o 3 toneladas, están aquí, 1, 2 o 3 toneladas, ustedes observan cómo aumenta la absorción, la proporción de calcio en la planta. Pero proporcionalmente se genera una reducción del magnesio respecto a la no aplicación de cal, digamos. Se produce una reducción del magnesio. Y esto es lo que nosotros denominamos el consumo de lujo. Hay un consumo de lujo de calcio, pero que va en desmedro de la absorción del magnesio. El potasio se mantiene bastante estable. Pero cuando uno aplica dolomita, hay un incremento no tan alto del calcio y hay un aumento sí alto, y eso es lo que sí importa, del magnesio, y el potasio en realidad también se mantiene bastante estable. Y por lo tanto, por esta razón es que es absolutamente adecuado el uso de la dolomita en los sistemas pastoriles. La calidad de las enmiendas siempre debe ser verificada con un análisis químico y un análisis físico. Hay que tener cuidado con eso, porque no todas las enmiendas son iguales. Y las enmiendas que se utilizan para reducir la acidez deben tener ciertos estándares que ustedes tienen que conocer. La calidad del material se relaciona ¿con qué? Con la fineza del producto, la forma química, el contenido de humedad, el tamaño de la partícula y el poder neutralizante.
Aquí, como ustedes pueden observar, esta es una cal muy fina, y es una cal dolomítica, ¿no es cierto?, por el color, que no es blanca, sino que es un color beige. Bueno, la eficiencia de los productos de enmienda es la resultante de dos factores, el poder neutralizante y el grado de molienda. Una partícula más fina presenta una mayor área de contacto y por lo tanto se disuelve más rápido. Aunque los carbonatos de magnesio son menos solubles que los carbonatos de calcio, el mayor porcentaje de partículas finas que presenta la dolomita puede superar dicho efecto. Y eso uno lo tiene que ver en la bolsa que viene el fertilizante. Veamos esta. Veamos la diferencia entre enmiendas. La enmienda A y la enmienda B. Veamos el análisis. Es muy barato hacer un análisis de esto. Por lo tanto, si ustedes están aplicando 1000 toneladas o 2000 toneladas de un producto, ustedes deben sacar una muestra siempre, absolutamente, y lo llevan al laboratorio de la universidad y ahí van a saber exactamente lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió con esto y este caso en particular? El caso en particular es que yo observé colores distintos. Entonces dije, qué raro que eran dos partidas distintas del mismo producto que se había solicitado, pero venían en colores distintos. Y esto es la primera alarma. Uno tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Color distinto significa que algo raro pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que vimos es lo siguiente, que en realidad, si ustedes observan, el A era más oscuro y el B era más clara. Aquí están el tamaño de la partícula. El tamaño de la partícula ya nos decía algo raro, porque resulta que partículas que tienen un MEH de 20 o 50 son bastante insolubles. Y aquí ya partía desde 80 en adelante, ya la partícula es mucho más fina, es mucho más fina. Pero el óxido de magnesio, 5,6 y 14,5. El producto que se había comprado era dolomita 15, que normalmente la dolomita 15 va a tener una variación entre 13 y 16% de óxido de magnesio. Aquí sale 14,5 y ustedes pueden observar que la muestra A tenía 5,6. Es decir, nunca fue dolomita y se vendió por dolomita. Entonces, y miren el poder neutralizante, 76 contra 102, y el poder relativo de neutralización total, 70 contra 102. Es decir, aquí había un engaño y eso es lo que uno tiene que prevenir. Recuerden, lo primero es el color, lo segundo es la granulometría, o sea, el tamaño de partícula. Si ustedes miran aquí el tamaño de partícula, 20 Mech significa eso, es decir, es una piedrecilla. 60 es un poquito más fino y 140 ya es bastante más fino. Pero lo que a nosotros nos interesa es que esté esta, que es absolutamente fino y por lo tanto el contacto es mejor. Las enmiendas que presentan un mallaje superior a 100 Mech tienen una buena eficiencia agronómica y aquellas que poseen un mallaje inferior a 20 prácticamente no tienen ninguna utilidad como enmienda en el corto y mediano plazo. Puede ser que en el largo plazo sí. Y el valor neutralizante del carbonato es 100 y equivale a 100 kilos de carbonato de calcio. Por lo tanto, si la enmienda que les mostré tenía 102 es porque en realidad es una dolomita. Si una enmienda tiene un valor neutralizante de 179, por ejemplo, significa que requiere menor cantidad para ejercer la misma neutralización que el carbonato de calcio. Efecto de la enmienda ahora en la producción de forraje. La tolerancia de las plantas a la acidez está relacionado también con componentes genéticos, como se ha demostrado en los test de pH ácido y alta concentración de aluminio que lo inició el profesor Borí y con Felipe Gallardo, los dos profesores de química lo iniciaron, y hoy día se hace como rutina, digamos, en toda la investigación, e incluso las empresas lo pueden mandar a hacer, digamos. Y estos fueron los primeros ensayos en el año 94, imagínense ustedes, siglo pasado,
donde donde se demostraba la capacidad que tenían ciertos cultivares de soportar la acidez en el suelo. En este caso eran cultivares de una empresa en particular, que lograban una reducción de un 19 y un 30% de su largo radical, respecto al 57 que tenían estas otras cultivares. Y esto hacía, digamos, que fuera muy interesante, hace que sea muy interesante porque son tolerantes a una condición de acidez en forma natural. Ahora, en el campo, el comportamiento de la planta también puede ser diferente, pero existe una clara tendencia que en condiciones de acidez las plantas reducen su potencial productivo. Y aquí podemos ver el efecto, ¿no es cierto?, en tres tipos de suelo, en tres series de suelo, la serie Freire, Pemehue y Piedras Negras, sobre la cal, el efecto que tiene la cal sobre la producción, sobre el incremento de rendimiento. Y ahí, con 2 y 4 toneladas de enmienda, son distintos las respuestas en el campo. Llega hasta un 30% de incremento en el rendimiento cuando con 4 toneladas, en el caso de la serie Freire. Sin embargo, con las mismas 4 no supera el 5% en Pemehue. Seguramente aquí ya se están formando los excesos de cal, pueden también generar efectos negativos en la solubilidad del fósforo. Por lo tanto, puede ser que aquí haya un efecto del fósforo. Y aquí un 20% en Piedras Negras. Ahora, nosotros podemos ver el efecto también en praderas permanentes, siempre en pastoreo. Aquí podemos observar, sin aplicación de dolomita, esta pradera tenía 17 toneladas de materia seca, pero con aplicación de dolomita se llegó a prácticamente 20 toneladas de materia seca. Es decir, hay un efecto positivo con la aplicación. Y en la producción de leche, miren ustedes, en un suelo acidificado y en un suelo corregido, los niveles de rendimiento son más bajos en el suelo acidificado, la producción de proteína más baja y la producción de megacalorías más baja. Pero miren lo que sucede en producción de leche. Aquí sí que la diferencia es terrible, digamos, entre un suelo acidificado y un suelo corregido. ¿Mm? Bien, la reducción de la acidez, ¿no es cierto?, es lo que uno quiere lograr, y por lo tanto analicemos un suelo cualquiera, un suelo elegido al azar, con un pH de 5,87 y una saturación de aluminio de 1,34. En la primera etapa de este proceso se debe analizar qué tipo de enmienda voy a utilizar para modificar la acidez de ese suelo. Entonces vamos a ver la enmienda de corrección. Primero vamos a analizar los requerimientos de enmienda para lograr la corrección de 5,87 a 6,2 usando calcita o dolomita. Y aquí está la diferencia, porque la capacidad neutralizante de uno versus el otro son distintas, y por lo tanto con calcita necesito 2,2 toneladas para llegar a 6,2, y con dolomita necesito 1,6 toneladas para llegar a 6,2. Teóricamente, digamos, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, y en la neutralización, yo necesito entre 2 y 4 kilos de enmienda para generar una neutralización por cada kilo de nitrógeno amoniacal que aplique, y si se considera una aplicación de 120 kilos de nitrógeno, o sea, 260 kilos de urea, será necesario aplicar entre 240 y 480 kilos de enmienda para neutralizar eso. Y por lo tanto, aquí tendremos en la calcita 4 kilos y en la dolomita 3 kilos, y estos son para neutralización. Entonces ahora la dosis total 2,5, 1,9. Es decir, 2,5 y 2 en términos globales, ¿cierto? Son 500 kilos más en la calcita que en la dolomita. Y eso puede significar que si hay una diferencia de precio, puede significar que cueste lo mismo hacer la neutralización y la corrección con cualquiera de los dos productos.
Ahora, el impacto teórico de la enmienda en la composición química del suelo es que con la calcita, ¿qué es lo que me va a suceder? En el suelo va a aumentar teóricamente, ¿no es cierto?, el calcio, perdón, y el magnesio se va a mantener y voy a tener una reducción de la acidez de un 32,5%. Pero con la dolomita, lo que voy a tener es un mejor valor de calcio y magnesio, porque en realidad voy a tener un aumento en el magnesio y en términos de acidez, prácticamente la reducción de la acidez va a ser igual. Entonces, pero con diferencias, aquí hay 8, 1 y acá hay 7 y casi 3. Entonces, esa va a ser la gran diferencia entre usar calcita y dolomita. Espero que hayan entendido esto, porque en realidad esto es muy relevante para un sistema pastoril, porque en los sistemas pastoriles es donde se producen las hipomagnesemias. Ahora, ¿qué pasa si aplico en forma parcializada la enmienda? ¿Cuántos años me voy a demorar en llegar a la meta de 6,2? Bueno, con calcita, si aplico todos los años 500 kilos, me voy a demorar 17 años. Y con dolomita me voy a demorar 7 años. Esa es la diferencia. Ahora, si aplico una tonelada todos los años, me demoraré 3 años. Y en calcita y en dolomita me demoraré 2 años. El manejo obedece a un programa permanente. La dosis inicial, ojalá que sea alta para que después solamente haga neutralizaciones de los fertilizantes acidificantes y muy poca corrección. Las enmiendas aplicadas en cobertera o incorporadas al suelo en el periodo de preparación solo van a iniciar su acción cuando se disuelvan, y para eso tiene que haber humedad. Y la actividad microbiana y los exudados radicales son los que van a generar el proceso de cambio que permite, ¿no es cierto?, que la enmienda en menos de 30 días vaya actuando. Cuando uno dice 30 días o 60 días o 90 días previo a la siembra aplique, es porque efectivamente quiere que esté al 100% actuando. Siendo un producto que se disuelve en forma gradual, tiene un efecto residual importante que puede pasar los 24 meses y por ello es necesario siempre generar un programa permanente de enmienda de corrección cada 3 años. Aquí podemos observar el efecto residual que tiene la aplicación de la enmienda sobre la saturación de aluminio. Ahora, el manejo de la enmienda es un tema que tiene que ver con la nutrición y con el desarrollo de las plantas. Recuerden ustedes que si la planta está sometida a un proceso de acidez en el suelo, sus raíces van a tener una menor proporción de pelos radicales y por lo tanto va a tener una menor capacidad de absorción de nutrientes. Y eso se nota al sacar la planta y ver el engrosamiento de la raíz. Las raíces sometidas a suelos ácidos siempre van a ser unas raíces gruesas y sin pelos radicales, o con pocos pelos radicales. En cambio, una raíz sometida a un suelo corregido va a tener una raíz mucho más fibrosa, mucho más fina y con mucho pelo radical. Por lo tanto, la enmienda, sin corrección, el potencial productivo de cualquier pradera o pastura se va a ver mermado fuertemente. Ahora, una vez corregido esto, vámonos a otro elemento importante, que es el nitrógeno. Y sobre todo en un sistema pastoril, el manejo del nitrógeno es muy importante, dado que esto tiene que ir acorde, ¿no es cierto?, con los requerimientos de los animales. Recuerden que el animal va a comer la pradera a la cual va a ser sometida a una fertilización. Y si hay siendo sometida a una fertilización nitrogenada, ¿qué pasa cuando hay un exceso de nitrógeno que no puede transformar la planta y que lo consume el animal y que tampoco lo puede transformar en proteína microbiana por falta de energía? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el amoníaco presente en el rumen atraviesa las paredes y es transportado al hígado, lo que lo transforma en urea.
Una parte vuelve al rumen a través de la saliva y la otra se excreta a través del riñón en la orina. Y la orina, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de nitrógeno, siempre van a haber problemas con los animales. ¿Qué tipo de problemas? Reproductivos, que a veces son silentes, podales, que son importantes, renales y hepáticos. Además, se produce un aumento en la proporción de urea de la leche y se incrementan las pérdidas de nitrógeno a través de las fecas y orinas. Entonces, ¿cuál es la forma de aplicar? Es que la dosis anual que requieren las pasturas para lograr un alto rendimiento se debe aplicar dividida en el tiempo considerando sus requerimientos. Es decir, uno tiene que fraccionar la aplicación, parcializar, que se dice, ¿no es cierto? Y eso mejora la eficiencia de uso, reduce el consumo de lujo, también existe consumo de lujo de nitrógeno, aumenta los niveles de proteína verdadera en la planta, aumenta la persistencia, mejora la relación de especies. Ahora, del punto de vista del rebaño, el que no tenga exceso de nitrógeno en la planta hace que se incremente la edad del rebaño, que disminuyan los problemas reproductivos, que hayan menos pérdidas de nitrógeno a través de orina y feca, por lo tanto menos contaminación. Hay reducción en la proporción de urea en la leche y aumento en el nivel de proteína verdadera de la leche. Bueno, el aumento del uso de fertilización nitrogenada y la defoliación temprana, donde predominan las sojas jóvenes, conduce a un mayor contenido de proteína cruda, ¿cierto? Entonces el consumo de la pastura en estados juveniles genera un incremento del consumo de proteína cruda que por lo general excede los requerimientos de los animales. Entonces, ¿qué pasa? Que la composición química es una característica que es muy dinámica y está regida, ¿no es cierto?, por la respuesta fisiológica de la planta y su interacción con las condiciones de crecimiento y manejo. ¿Qué significa esto? Que la presencia de excesos de nitrógeno y proteína dependerá del momento en que se desfolie y la disponibilidad de este elemento en el suelo. Los animales no tienen capacidad de acumular nitrógeno extra, solo lo excretan, solo lo excretan. Entonces, el exceso de ingesta de nitrógeno va a conducir a desequilibrios, toxicidad, reducción de fertilidad e incremento en los costos metabólicos asociados al nitrógeno excedentario. Uno puede encontrar en los parches de orina, es decir, en los manchones de orina que hay en las praderas, contenidos equivalentes a 800 o 1300 kilos de nitrógeno por hectárea. Equivalente, porque está solamente en el parche. Entonces el nitrógeno es una fuente, excretado, perdón, es una fuente de contaminación potencial, ya sea por volatilización a través de amoníaco o óxido de nitrógeno, producido por la denitrificación, y además de la lixiviación de los nitratos que contaminan los cursos de agua. Es decir, es todo mal, en realidad, los excesos. Entonces, ¿cómo se reduce la contaminación de nitrógeno al ambiente? Bueno, reduciendo los niveles de fertilización nitrogenada, dividiendo, fraccionando las aplicaciones durante el año, utilizando nitrógeno de entrega, es una buena opción, reduciendo la frecuencia de uso de los pastizales y utilizando especies, porque muy juveniles, voy a tener nitrógeno que no está transformado en proteína, ¿no es cierto? Y utilizando especies y cultivares con alto contenido de carbohidratos para que pueda tener energía el animal en el rumen y poder utilizar ese nitrógeno excedentario. Y suplementando al ganado con alimentos ricos en azúcares. Bueno, en definitiva, todo lo que permita la reducción de la rápida degradabilidad de la proteína a nivel ruminal. Los fertilizantes nitrogenados son diversos, ¿no es cierto? Son diversos. Siendo la urea la principal fuente de nitrógeno, es necesario siendo esto, es necesario conocer cómo ha evolucionado los nitrógenos a nivel mundial y nacional.
Por ejemplo, existen nitrógenos inhibidores de la nitrificación, es decir, que permiten reducir los problemas de lixiviación y que se utilizan en otoño e invierno. ¿Cuáles son estos? Hay una gran cantidad de oferta de estos fertilizantes, inhibidores de la nitrificación, que inhabilitan temporalmente la acción de las bacterias nitrosomonas, evitando que el amonio se transforme en nitrito y finalmente en nitrato, obviamente. Eso es lo que hacen, ¿no es cierto? Inhiben la acción de las nitrosomonas, es decir, la urea, las amidas, ¿no es cierto? A través de la ureasa se transforman en amonio y retarda este proceso. Este es el proceso que retarda. Y eso producto, uno de los productos es el DMPP, que es una molécula inhibidora de la nitrificación que actúa a este nivel, ¿no es cierto? Y esa acción inhibitoria genera una mayor proporción de amonio, el cual queda absorbido en los coloides del suelo. Ahora, con la inhibición del proceso, la proporción de nitrógeno como amonio aumenta en el suelo con la ventaja de generar bajas tasas de pérdida de nitratos por lixiviación. Eso es lo que hace este tipo de producto. Las bacterias nitrosomonas en el suelo son las responsables de la transformación del nitrito, en nitrito, perdón, que es oxidado y transformado en nitrato por las bacterias, las nitrobacter y las nitrosobulos. Ahí está el proceso, ahí está el proceso. Entonces, está actuando a este nivel. A este nivel es donde está actuando ese tipo de productos. Los productos, ¿cuáles son? Bueno, ya lo había mencionado, uno es el DMPP, otros son los triazoles y el otro es el diciandiamide más triazole, que es un solo producto que lo tiene, que se comercializa en Chile. Las características de este producto, que es bacteriostático y se supone que es selectivo y actúa solo sobre las nitrosomonas, se degrada en el suelo sin dejar residuos, aumenta la eficiencia, mejora el balance, disminuye la tasa de acidificación y reduce el impacto ambiental por la pérdida de los nitratos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los productos comerciales que tienen este producto? Aquí están todos los Entec, los Novatec y el Gurretain. Esos son todos, bueno, en el fondo esto es urea cubierta con DMPP. Aquí tenemos los otros, que son los triazoles, que es los Vitatec, y el triazol más el diciandiamide, que es el Alzón. Ahora, esos son para inhibir la lixiviación, ¿no es cierto?, de la nitrificación y por lo tanto evitar la lixiviación. Otros productos, ahora que se usan en primavera, verano, son los inhibidores de la volatilización, que actúan a nivel de la ureasa, es decir, de amida a amonio. Y actúan, ¿no es cierto?, reduciendo, aumentando los días de transformación. Y ahí está el NBPT, butil tiofosfórico triamida, que es un producto que permite reducir la volatilización como amonio, y esta molécula que fue creada por una empresa sufre un proceso de oxidación que ocupa los sitios de la ureasa y retarda el fraccionamiento de la molécula de amida. Eso es lo que hace este producto. Se produce una regulación de la enzima ureasa y las pérdidas por volatilización, que pueden alcanzar hasta un 30% en el periodo, eh, pueden ser reducidas con el uso de este tipo de productos. Bueno, a diferencia del DMPP, que actúa sobre las bacterias, la acción del NBPT es sobre la enzima ureasa. Ahí está. El producto que tiene estos son el Amintec y el Gurvatec. Ambas productos poseen
esta característica. Ahora bien, los más importantes son los nitrógenos de liberación controlada. Estos son nitrógenos mucho más amigables, que indican que lo que se dijo en la Declaración de Edimburgo sobre el nitrógeno reactivo en el 2011 puede ser una acción interesante con estos productos de lenta entrega. Una estrategia general destinada a reducir las pérdidas y los impactos adversos del nitrógeno sobre la sociedad debería centrarse en la mejora de la eficiencia de uso, particularmente en la agricultura, lo que podría proporcionar beneficios económicos importantes, tanto a los agricultores como a la sociedad en general. Indudablemente que en eso es lo que estamos. Las ventajas de la aplicación de los nitrógenos de lenta entrega es que permiten una reducción de las pérdidas de lixiviación, desnitrificación y volatilización. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar cuál es la acción, pero ellos aumentan la eficiencia del uso y generan una alta seguridad ambiental mediante la proporción del nitrógeno hasta que la protección del nitrógeno hasta que la planta lo puede absorber. Esto es lo que hace, tiene un coating, ¿no es cierto? El nitrógeno se disuelve en solución del gránulo, el agua se mueve a través de estos polímeros y el nitrógeno se mueve a través del polímero y el nitrógeno cae a la solución del suelo. Entonces, dependiendo del grosor del polímero, va a ser la capacidad de disolverse de esta urea. ¿Cuáles son los productos? Bueno, son los agrocotes. Los cotes, los basacotes, los agrocotes, todos los cotes, ¿no es cierto? Y ustedes pueden observar aquí la proporción de nitrógeno, en el fondo es la urea recubierta, la proporción de nitrógeno va cambiando porque va aumentando el grosor y por lo tanto aumentando la proporción del polímero que lo cubre al gránulo y por lo tanto va aumentando el periodo de liberación en el suelo. Esto todo es en base al agua, no tiene que ver aquí la temperatura, por lo tanto es en base al agua. Y nosotros podemos observar aquí que en realidad la producción, esto son mezclas, el fernitro es mezcla de agrocote con urea, cuando hay una proporción alta de estos nitrógenos de lenta entrega permiten un incremento interesante en la productividad de una pastura. ¿Qué tan importantes son las pérdidas de nitrógeno en las pasturas? Bueno, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación en praderas, pasturas de pastoreo han sido reportadas, digamos, por diversos autores y que mencionan niveles de pérdida de 74 hasta 204 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces, en áreas de baja precipitación, las pérdidas se reducen, obviamente. Las emisiones ahora de amoníaco, volatilización de los pastizales, también ha sido ampliamente reportada, con pérdidas de 19 a 28 kilos bajo pastoreo en Australia y 47 a 57 en los Países Bajos. Ahora, en Chile las pérdidas por lixiviación presentan un rango que va desde 4 hasta 90 kilos por hectárea, donde el 90 corresponde a nitratos. Por volatilización de amoníaco en el país, los niveles se ubican entre 10 y 19 en sistemas pastoriles y fertilizados por urea. Estos son datos nacionales. Entonces, en la estación experimental Manquehue se realizó la evaluación de las pérdidas de nitrógeno en un sistema pastoril con diferentes frecuencias e intensidades de pastoreo. Esto lo hicimos en conjunto con la Marilú y Pedro Núñez, y este trabajo, y también participó Tom Misselbrook y la Marta Alfaro en los años 2005 y 2006, y fue publicado en 2010. ¿Cuáles son los pastoreos que hicimos? Hicimos frecuente intenso, frecuente laxo, infrecuente intenso, infrecuente laxo. Y el control sin pastoreo.
Entonces, ahí están las siglas y lo vamos a ir viendo. Los resultados indicaron que la frecuencia de pastoreo afectó las pérdidas de lixiviación, mientras que la intensidad afectó las emisiones por amoníaco. Y es como hoy día, esto es bastante claro, digamos, de que la frecuencia obviamente genera mayores lixiviaciones y cuando uno deja el suelo desnudo, las emisiones por amoníaco aumentan. Las pérdidas de nitrógeno por lixiviación fueron mayores en el tratamiento FH, entonces, que es, ¿no es cierto?, para que lo recuerden, frecuente intenso. FH es frecuente intenso. Ahora, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación fueron mayores en él con 50 kilos por hectárea, donde la mayor parte de las pérdidas ocurrieron en primavera. Ahora, en promedio, las pérdidas de amoníaco fueron 10% más altas en los tratamientos frecuentes en relación a los tratamientos infrecuentes. Siempre va a suceder eso. Y aquí ustedes pueden observar que las mayores emisiones de amonio y lixiviación, las mayores fueron en frecuente laxo y frecuente intenso, y en frecuente intenso fueron las mayores de lixiviación. Por eso, cuando nosotros proponemos siempre hacer pastoreos infrecuentes, intensos, ustedes pueden observar aquí que está en un nivel medio de pérdida tanto de amonio como de lixiviación. Esto es lo que uno dice, infrecuente intenso, y no frecuente intenso. Pues bien, en el invierno se producen en el frecuente intenso las mayores problemas de lixiviación, como es de esperar. En la primavera, la misma cosa. Y en el verano, prácticamente todos los tratamientos presentan muy parecido las emisiones de amonio. ¿Cuál es el aporte de las bostas y orina al total de nitrógeno reciclado en un sistema pastoril? Bueno, aquí total de nitrógeno depositado por bostas y orina en praderas bajo regímenes distintos de pastoreo en periodo de primavera. Ustedes pueden observar que la mayor proporción de nitrógeno está dada por la orina. Por la orina. Bueno, en otra investigación donde se evaluaron 2 sistemas de pastoreo, se determinó que los pastoreos intensos permitieron alcanzar una alta eficiencia de uso del nitrógeno, incrementando la producción y calidad, pero a la vez es el que genera las mayores pérdidas de nitrógeno al medio ambiente. Bueno, veamos un balance de nitrógeno en un sistema de producción lechero. Aquí podemos ver que los requerimientos de fertilización de un sistema en el cual podemos producir 10.000 litros de leche por hectárea son de 272 kilos de fertilizante de urea, en el fondo, por hectárea, considerando que hay una FDN que está aportando 20 kilos de nitrógeno por hectárea. La nutrición en pastoreo es compleja porque uno no sabe exactamente la distribución de las bostas y la orina en el potrero, pero es indudablemente que la nutrición es diferente a un sistema de corte, de extracción, porque en definitiva uno está aportando con el reciclaje una gran parte de los nutrientes que ha consumido la vaca a partir del pasto. Pues bien, no sé si tienen alguna duda respecto a este tema. La próxima semana no tendremos clase a través de este sistema, sino que será nuestra clase en nuestra estación experimental Maquegua.
Si no tienen dudas, espero que se cuiden mucho, que no lleguen enfermos la próxima semana para no tener problemas. Nos vemos entonces en Maquehue. Hasta Ya, luego. profe, que esté bien. Profesor, nos vemos, cuídese mucho. Nos vemos la otra semana. No, profe, nos vemos. Adiós.